Moreno Sánchez, ¿vale? Lo digo porque tenemos aquí otro compañero también de la Universidad de Cádiz. Somos los dos Daniel Moreno, así que es fácil, ¿vale? Y venimos a hablar de lo que hacemos nosotros con el corcho, ¿vale? El índice que voy a seguir en esta presentación, pues hacer un poco la introducción de nuestro grupo de investigación y lo que hacemos, los principales procesos de fabricación en el que se puede clasificar el procesado del corcho y las nuevas aplicaciones y los nuevos materiales que estamos nosotros intentando intentando valorizar pues sus productos del corcho, ¿vale? Nosotros somos de la Universidad de Cádiz, somos un grupo de investigación bastante activo, se llama INANOMAT, ¿vale? Somos un grupo de en torno a 20 investigadores, también profesores. Nosotros somos profesores en la Escuela de Ingeniería en el área de diseño. Aparte, pues, el grupo de investigación pues, nos dividimos en dos grandes pilares. Por un lado, desarrollo de material y caracterización avanzada, microscopía y otras técnicas, y también la parte de diseño, procesos de fabricación y optimización de los procesos de fabricación, principalmente en impresión 3D, ¿vale? Tenemos varias sedes, la sede principal está en la Facultad de Ciencias y en el campus de Puerto Real, pero estamos un poco repartidos por todos los campus de la Universidad de Cádiz. En cuanto a los procesos de fabricación, los que podemos clasificar el procesado del corcho, aquí creo que hay bastante expertos, pues podemos dividirlo entre procesos sustractivos, conformativos y aditivos, ¿vale? Los procesos sustractivos pues, son los que se arranca el material, los conformativos es los que necesitamos un molde y hacemos coincidir para poder crear nuevas piezas, y los aditivos son quizás los más recientes, que es la impresión 3D, donde vamos incorporando material o aportando material donde nosotros necesitemos para poder fabricar las piezas con geometría que diseñemos, ¿vale? Aquí hay algunos ejemplos, ahora después hablaremos. En cuanto a las aplicaciones del corcho, ya María ha introducido bastante las aplicaciones principales o más básicas en el corcho, toda la tipología de tapones, en tema de diseño, está teniendo un auge bastante interesante, utilizar paramentos ornamentales para poder utilizarlo, temas de mobiliario, temas de parques infantiles, sobre todo en temas de aglomerados, ¿vale? Los aglomerados dan una versatilidad de poder conseguir pues, tochos de material pues, mucho más gruesos que nos permiten configurarlo en la geometría que se desee, ¿vale? Así pues, podemos tener ejemplos de corcho, pues, igual que ha dicho María, en aplicaciones pues, en multitud de sectores: la automovilística, la náutica, la aeroespacial, satelital. En muchísimos sitios utilizan el corcho principalmente como fuente aislante, térmica, acústica o incluso de amortiguamiento, ¿vale? También en la parte de la moda, pues aprovechando esa peculiaridad o esos nuevos conceptos, ¿no? del corcho textil, ¿vale? Es un híbrido, pues realmente es una lámina fina de corcho que se adhiere a una base de tela, ¿vale? Pues sí que es verdad que está dando pie a la creación de nuevos productos comercializables, entre moda, las libretas que tenemos por ahí y tal. Entonces son nuevos productos, vuelvo a decir, principalmente de aglomerados que permiten reaprovechar todo el subproducto de material existente de la industria taponera, que sigue siendo el principal producto, el principal uso que se le da al corcho, ¿vale? Los aglomerados pues, de diferentes espesores, diferentes colores, también en función del tratamiento que se le dé, pues se pueden conseguir más, menos claros, con tonalidades distintas, incluso olores distintos. En ello Portugal es experto en sacarle uso a todo este tipo de productos, ¿vale? Y nosotros pues nos centramos en otro aspecto que creo que no está para nada estudiado, que es utilizar los subproductos del corcho, principalmente corcho pulverizado, polvo de corcho incluso, aglomerado, muy fino, para introducirlo en materiales y procesarlo, principalmente por impresión 3D, ¿vale? Nosotros llevamos muchos años, 8 o 10 años, trabajando en tecnologías de impresión 3D, pero sobre todo impresión 3D de gran formato, ¿vale? Entonces,
Nuestros últimos años se han centrado principalmente pues, en incorporar estos subproductos en materias plásticas para poder reducir su huella de carbono y también poder aportar un aspecto pues, más estético y más sostenible a estos materiales, ¿vale? El flujo de trabajo que nosotros seguimos para poder desarrollar un nuevo material está en una primera clasificación del polvo de corcho para poder introducir. No podemos meter todo el corcho con la geometría que se necesite, tiene que ser partículas relativamente pequeñas. Después lo mezclamos de forma con internal mixer o extrusora de bolsillo con las materias plásticas que nosotros utilizamos para conseguir los aglomerados que ya incorporan el material dentro, ¿vale? Y ese material base es el que utilizamos pues, para procesarlo en impresoras 3D. Son materiales que también se pueden inyectar, ¿vale? Que son materiales pues, para conseguir piezas de productos finales también por inyección. Son procesos conformativos más tradicionales, ¿vale? Nosotros, como hemos dicho, nos centramos principalmente en impresión 3D de gran formato, que a diferencia de otras tecnologías de impresión 3D, pues que utiliza directamente la granza polimérica, los pellets, ¿vale? Ahí hay unos tarritos, ¿vale? Después en el descanso, si queréis, podemos comentarlo, que es la materia prima que nosotros utilizamos, ¿vale? Y tenemos esta máquina, que es realmente grande pero chiquitilla, ¿vale? Comparado con lo que hay en el mercado, que nos permite procesar el material y depositar el material capa a capa para poder conseguir la geometría que nosotros deseemos, ¿vale? Entonces, pues, gracias a los programas de diseño que se están utilizando, pues podemos conseguir piezas con un carácter estético, pues, consideramos bastante alto, ¿vale? También, dentro del desarrollo de materiales, pues, hemos publicado multitud de estudios donde evaluamos diferentes aspectos que conlleva la incorporación del corcho particulado dentro de los polímeros. Hemos estudiado, por ejemplo, la influencia del tamaño del corcho en las propiedades finales, la funcionalización del corcho de forma superficial para que haya una buena adhesión con la materia polimérica o incluso utilizar corcho carbonizado como ya subproducto también dentro de las propias resinas. Nosotros estamos bastante habituados a la impresión 3D de gran formato. Para el que no lo conozca, pues son las nuevas tendencias que nos permiten hacer grandes piezas y algunos de los ejemplos de impresoras más grandes ahora mismo a nivel mundial pues son este tipo, que se pueden fabricar incluso chasis de coche, prototipos de submarinos, cabinas de aseo, esto lo hicimos en otro proyecto, puentes, viviendas, ¿vale? Entonces, la deposición de capa a capa pues, permite ir construyendo las piezas con una complejidad importante y con volúmenes bastante superiores a lo que es habitual. En cuanto al proceso que nosotros hemos seguido, por un lado, evidentemente, está la extracción del corcho, ¿vale? Nosotros utilizamos los subproductos, el corcho que no es taponable, fabricamos nuestros materiales, imprimimos y sacamos productos finales. Los productos muchas veces están bioinspirados, están inspirados en la naturaleza, en la serranía de Cádiz, en el mar, en la fuente de inspiración que estemos trabajando en cada momento, ¿vale? Así pues, aquí hay algunos ejemplos de los productos que hemos hecho y allí hay una lámpara, por ejemplo, alguna escultura, también pues que hemos fabricado dentro de los proyectos que hemos estado haciendo de estos productos, ¿vale? Así pues, podemos tener luminaria, temas también de productos de consumo, decoración, separadores de espacio, mobiliario, lámparas, mesas, ¿vale? Y también, bueno, incluso un kayak lo hicimos en diferentes partes con material con corcho que por las dimensiones de nuestra máquina se tuvo que hacer por porciones, después se pegó y se acabó, ¿vale? Se plasteció y se pintó y se probó allí en la caleta, en la playa de Cádiz y flota.
¿vale? Así que nada. Es un poco a corto, tenemos muy poco tiempo de lo que hacemos, así que nada. Somos eso, tanto Daniel Moreno, en mi caso Sánchez y Nieto, y hasta ahí.